Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Estamos conversando por primera vez en Perspectiva con el nuevo embajador de la República Argentina en Uruguay, Alberto Iribarne, que es abogado, graduado en la Universidad Nacional de Buenos Aires en 1974, ¿no? Ha sido docente universitario y después tiene una larga trayectoria política. De lo más reciente, por ejemplo, fue ministro de Justicia de 2005 a 2007. Antes había sido secretario de Seguridad Interior en el Ministerio del Interior de la Nación. Antes había sido, en 2003-2004, síndico general de la Nación. Antes, 2002-2003, secretario de Seguridad Interior del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Fue jefe de campaña presidencial de Eduardo Duhalde. Bueno, pero desde los 90, digamos que ha ido ocupando distintas posiciones de gobierno, ¿no? Sí. Fui diputado nacional en 1989. ¿Y se define políticamente como qué? Peronista. Punto. Punto. Con todo lo que lleva esa categoría, ¿no? Absolutamente. Podremos discutir toda una mañana sobre qué es peronismo. Sí, un programa especial. Sí. En el reportaje intentaron explorar ese término y digamos que una conclusión muy certera no se obtuvo. No, es que es difícil en pocos minutos, pero sí, es un buen tema de debate que a usted le interesa. Lo dejamos para profundizar otro día. Temas. Lo dejamos para otro día. Antes de pasar a otro tema, le contaba que estaba mirando mensajes de los oyentes y a propósito de lo que hablábamos, de ese movimiento de argentinos hacia Uruguay, llega este mensaje de Eugenia que dice: no, doctor Iribarne, somos muchos los argentinos de a pie que huimos de la depredación tributaria y somos personas decentes, sin grandes fortunas, que nos cansamos del saqueo y buscamos salvar nuestros ahorros y tener calidad de vida. ¿Qué le dice un mensaje como este? Y bueno, todo es respetable. Recién hablábamos de que por supuesto no es único el motivo como para venir a radicarse en Uruguay. Bueno, es respetable, ¿no es cierto? O sea, contaba recién que en el diario La Nación había personas que querían mudarse hacia el interior del país. Bueno, también son todas posiciones diferentes, no hay una razón única para salir de la ciudad de Buenos Aires, que son los casos que estamos considerando. Vayamos a otros temas, decía yo, de la agenda entre los dos países. En 2022 va a quedar inaugurada la segunda planta de celulosa de la empresa UPM en Uruguay, que va a ser la tercera planta de ese tipo en territorio nacional. Estará ubicada sobre el Río Negro, que no es limítrofe con Argentina. Pero claro, todos tenemos presente el conflicto que se dio durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández a propósito de la primera de las plantas de celulosa. Durante la administración Macri se solicitó a través de la CARU una instancia de monitoreo conjunto de la desembocadura del Río Negro en el río Uruguay. Uruguay, nuestro país, no aceptó. ¿Ustedes, el gobierno de Alberto Fernández, van a insistir con ese planteo? Bueno, yo creo que es importante y los dos países van a estar interesados, estoy convencido, en mantener la calidad de las aguas, o sea que va a haber un monitoreo. Es cierto, está a 250 kilómetros de la desembocadura del río Uruguay, pero es un afluente y bueno, habrá que monitorear la calidad de las aguas. No sé si será ahora, pero es un tema que está en la Comisión Administradora del río Uruguay y estoy convencido de que nuestros dos países tienen el mismo interés en preservar el medio ambiente y en preservar la calidad de las aguas del río Uruguay. O sea que si hubiera algún factor contaminante, esto se va a plantear y estoy convencido de que va a ser solucionado. Ajá. Pero hasta ahora no ha habido, desde que asumió el presidente Fernández, no ha habido ninguna indicación, ninguna gestión en esta dirección. No, sé que en la comisión administradora se quiere monitorear la calidad de las aguas y habrá que ver si esta nueva planta tiene algún tipo de residuo contaminante que pueda llegar al río Uruguay, pero bueno, es una cuestión que habrá que ir analizando en la medida que se vaya avanzando en este proyecto de UPM2. Hablando de monitoreo, en la época de los gobiernos de Tabaré Vázquez y Mauricio Macri se acordó instalar un laboratorio ambiental binacional para monitorear, por ejemplo, la calidad del agua en los ríos compartidos.
nunca se puso en marcha por falta de presupuesto. ¿Se va a avanzar en este plan, en este periodo, en esta etapa, Fernández-Lacalle Pou? Sí. La idea nuestra es que se tiene que avanzar en la constitución, en ese laboratorio. Sí. ¿Qué es lo que está demorando el asunto? ¿Una cuestión de presupuesto? ¿Qué es? Bueno, aparentemente era eso, pero bueno, supongo que se va a poder. El costo estimado es de $4 millones. En 2019 se abrió un concurso arquitectónico binacional para la construcción del edificio del laboratorio. Hay un ganador, el estudio uruguayo Gualano y Gualano, entre las más de 100 propuestas que se recibieron. Ajá. Sí, no conozco el detalle, pero sí, la intención es que exista, porque realmente es beneficioso para nuestros dos países la existencia de ese laboratorio. Y vayamos ahora para el otro lado. Argentina está llevando a cabo una obra de grandes dimensiones, conocida como el emisario submarino o subfluvial. Para que el oyente entienda, estamos hablando de un ducto submarino de 4,3 metros de diámetro que nace en los accesos portuarios de Buenos Aires y se sumerge 12 kilómetros en el Río de la Plata, ingresando en la zona común a los dos países y llegando a 37 kilómetros de distancia de Colonia. A través de ese ducto se van a verter los efluentes pretratados de la cuenca Matanza-Riachuelo, que, como todos sabemos, es un río muy contaminado. La preocupación es por qué no se hace o por qué no está previsto hacer un tratamiento completo de esos efluentes. No, la verdad que ignoro ese tema, no lo conozco. ¿No ha seguido esta obra? No. Respecto a qué consecuencias puede tener con lo que usted estaba mencionando, no, realmente no lo conozco. Claro, porque quienes observan este asunto dicen que si las aguas no van a ser debidamente filtradas y depuradas antes de ingresar al emisor subacuático, bueno, se corre el riesgo de que terminen entonces efluentes sólidos que vienen de una zona donde hay 5 millones de habitantes, donde hay 20.000 industrias, en el Río de la Plata, ¿no? Bueno, habrá que considerarlo. Realmente no conocía este proyecto y estas consecuencias. ¿No lo tiene en su menú? No lo tenemos en nuestra agenda. Acá ha aparecido pocas veces en la prensa y en algunas discusiones, de ahí que venía nuestra inquietud por planteárselo a usted. Lo que averiguamos es que el actual gobierno se limita a decir que todavía no ha habido un planteo formal sobre este asunto al gobierno de Alberto Fernández, pero que es un asunto que preocupa. Ese fue el término de los informantes que la producción de En Perspectiva consultó en las últimas horas. Correcto. Y hay un antecedente, que es que en 2009 Uruguay dio el visto bueno a esta obra en la Comisión Administradora del Río de la Plata, pero llamó la atención en su momento lo rápido que fue el trámite, prácticamente a carpeta cerrada, ¿no? Por eso es que ahora empiezan a aparecer algunas preguntas al respecto, porque se entiende que riesgos existen en principio, que debería ser un proyecto a monitorear desde acá, ¿no? Sí, hay que evitar cualquier riesgo de contaminación, en eso estoy de acuerdo, así que sí, lo vamos a analizar. Me preguntan algunos oyentes algún dato más a propósito de este emisor. Es una obra realmente grande. ¿Sabe de qué inversión estamos hablando? 1.200 millones de dólares. Sí. De los cuales 840 provienen de financiamiento del Banco Mundial, según lo que hemos recogido. Ajá. Está avanzada en un 70% de su construcción. Pero bueno, volvemos enseguida, vamos a otros temas en la conversación con el embajador de Argentina. Un último dato que agrego sobre el tema que le venía consultando recién, lo del ducto submarino. En las consultas que hizo la producción de En Perspectiva, acá a nivel del gobierno, nos señalaban que la intención es que el tema lo asuma la Cancillería, no tanto la delegación en la Comisión Administradora del Río de la Plata, sino la Cancillería, como un punto importante en el vínculo binacional. También estará en la agenda del Ministerio de Ambiente. Se está creando un Ministerio de Ambiente, sí, que se constituye formalmente la semana que viene. Bueno, en la agenda de esa cartera también va a estar este asunto. Hablemos de otros temas, embajador Iribarne. Hablemos de proyectos en común, o posibilidad de proyectos en común entre los dos países. El presidente Lacalle Pou le propuso al gobierno argentino realizar todas las obras necesarias que permitan la navegabilidad del río Uruguay al norte de Salto.
El objetivo es captar carga regional, en particular brasileña, para que utilice esa hidrovía con los beneficios que son obvios para los puertos de un lado y del otro del río Uruguay. ¿Cómo está este asunto? ¿Lo conversó con el presidente? Sí, efectivamente lo conversamos. Sé que es un tema de interés particularmente del presidente y por supuesto del Estado de Uruguay. Bueno, está todavía en etapas muy previas, hay que hacer los estudios de factibilidad, hay que ver esa ecuación costo-beneficio como resulta. Hay un problema de financiamiento de nuestros dos países en el sentido de no tenemos financiamiento disponible, habría que encontrar alguna forma de hacerlo, pero... Es un proyecto caro, el conjunto de las obras es voluminoso en cuanto a su inversión, ¿no? Exactamente, es muy importante, bueno, porque hay que trabajar ahí las esclusas en el Salto Grande, hay que hacer un canal hasta el Salto Chico, en fin, sí, son obras que van a requerir mucha inversión y, por supuesto, si uno lo mirara estáticamente, parece difícil que exista ya una demanda a esta oferta de navegabilidad del río Uruguay, pero bueno, son cosas, a veces la oferta crea su demanda, está en un estadio previo, pero sí, es uno de los emprendimientos que ha planteado el presidente como importantes para Uruguay. Por lo tanto, por lo que usted dice, desde el lado argentino, lo que se aguarda en principio son números, estudios. Exactamente, sí. Esto va a llevar un tiempo, entonces. Seguramente se podrá avanzar más o menos rápidamente, pero requiere hacer estos estudios y después, una vez que acuerden Argentina y Uruguay, habrá que ir hacia Brasil para ver si, como Estado ribereño, qué interés tiene en esta obra, ¿no es cierto? Estoy mirando los mensajes de los oyentes y me encuentro de Esteban, que pregunta por emprendimientos en común entre los dos países. ¿Por qué las preguntas han apuntado hasta ahora a asuntos de eventuales diferencias? ¿En qué nos unimos? ¿En qué podemos unirnos Argentina-Uruguay? Es la consulta concreta que viene desde este oyente. Bueno, hay múltiples áreas de cooperación, ¿no? O sea, inclusive hay un tratado de cooperación, hay gente de Uruguay o gente de Argentina, hay intercambios en materia de agroindustria, en materia de seguridad, en materia de justicia. Tenemos intereses comunes en cuanto a la Antártida, tenemos intereses en común en cuanto a reprimir lo que es la pesca ilegal en nuestros mares. En fin, hay muchos puntos en común. Tenemos posibilidades de explotar turismo, una vez que pase la pandemia, por supuesto, de traer, por ejemplo, contingentes del sudeste asiático a nuestros países y que esas corrientes turísticas estén no solo en Argentina, sino también en Uruguay, se pueden extender al Mercosur. En fin, hay muchísimo campo de coincidencia entre nuestros dos países. ¿Pero alguno de esos temas que acaba de mencionar figura en un lugar destacado? Bueno, son Quiero cosas decir, por ejemplo, en la reunión con el presidente de la calle Pou, ¿cuál de estos estuvo como prioritario, apareció como prioritario? No, en esta primera reunión que tuve con el presidente de la calle Pou, no fue a agenda bilateral entre los países, fue más de presentación mía, de plantearle un poco cuáles eran las intenciones que tenía nuestro presidente en cuanto a la relación bilateral, y hablamos sobre cómo ir profundizando en nuestras coincidencias, de cómo procesar las diferencias. En fin, fue una primera reunión de contacto en que él planteó este tema de la hidrovía como un tema muy importante para su gestión, pero que no avanzamos en temas específicos. Pero sí, a nivel de nuestras cancillerías, he estado no solo con el canciller, sino también con distintas autoridades de la Cancillería uruguaya. Hemos podido resolver algunas situaciones que se han planteado en estos últimos días, como por ejemplo el tema de los transportistas argentinos, que para ingresar a Uruguay se les requería el tema del hisopado, el tema de que cada camión tuviera un GPS, o
el tema del seguro médico, y fueron cuestiones que tratamos. Inclusive se hizo una reunión entre nuestros ministros de transporte de Uruguay y transporte de Argentina, como para ir puliendo estas diferencias. Había un tema, por ejemplo, con los prácticos argentinos que tenían que embarcar en Montevideo, que venían en remis hasta Fraiventos, y de Fraiventos tenían que cambiar de remis hasta el puerto de Montevideo, que le podían pedir el hisopado en ese acto en Fraiventos, y eso se pudo solucionar porque realmente viajaban como en una cápsula, y eso fue resuelto en pocas horas. Cuento esto como ejemplo de cómo funciona nuestra relación bilateral, y que realmente cuando aparecen diferencias se pueden resolver de inmediato, como esta situación que acabo de contar. ¿Y con el Mercosur qué hacemos, embajador? Con el Mercosur creo que nuestro destino está absolutamente ligado, y que realmente ese es el destino de nuestros países, es integrarnos juntos al resto del mundo. Y bueno, uno de los temas que tenemos es el acuerdo con la Unión Europea, que ha habido algunos planteos que ha hecho la Unión Europea de separar en dos tratados lo que era un solo tratado, ¿no? Que antes tenía un pilar político de cooperación y otro pilar comercial. Ahora van a ser dos tratados. Se está extendiendo un poco lo que era, en principio parecía que iba a ser simplemente la traducción. Ahora hay algunas cuestiones legales que hay que ir resolviendo para que el Consejo de Unión Europea faculte a la Comisión a firmar el tratado. En fin, se está en un proceso todavía de definición para que después sea considerado por nuestros parlamentos. ¿Y la actitud del gobierno de Alberto Fernández cuál es? Se lo pregunto porque cuando se anunció el acuerdo o el preacuerdo, el entonces presidente Mauricio Macri festejó. En cambio, desde el lado del justicialismo, lo que vino fue una reacción de cautela o hasta de, ¿cómo decirlo?, de discrepancia o de reticencia, digamos, ¿no? Sí, es verdad que este tratado se viene considerando desde hace muchísimos años atrás. Más de 20, ¿no? Exactamente, sí. Y creo que son cuestiones de actitud, ¿no es cierto? O sea, estamos todos con abrir nuestro comercio, de explorar, de tener nuevos mercados, pero a veces parece una actitud medio infantil que firmando un tratado de libre comercio nuestras industrias, nuestras economías van a ser más competitivas, y no se observa qué puede haber del otro lado, ¿no es cierto?, en cuanto a restricciones a nuestros productos, en cuanto a aperturas que pueden realmente dañar al tejido social, económico de nuestras sociedades. En fin, creo que es un camino que hay que transitar, y que ya están echadas las bases, ya se ha firmado el tratado. Es ineludible que vayamos a ese acuerdo. Argentina pero no da marcha atrás en esa materia. No, eso es algo que ya está en proceso, está lanzado, y bueno, habrá que ver, habrá que analizar con nuestros sectores cómo va a impactar, y bueno, y trabajar, porque además no hay una apertura a todos nuestros productos, hay cuotas, bueno, en fin, requiere un análisis bien en profundidad de cómo van a reaccionar nuestras economías con este acuerdo con la Unión Europea. En el mes de abril el presidente Fernández puso paños fríos a otras gestiones que el Mercosur tiene en carpeta, concretamente negociaciones con otros países como Corea del Sur, Singapur, Líbano, Canadá, India. ¿Cuál es hoy la posición argentina en esa materia? Es avanzar todos juntos en estos tratados, y con las mismas observaciones que hacía recién. Antes de firmar un tratado hay que analizar muy claramente cómo. Usted mencionaba en primer término el caso de Corea del Sur. El caso de Corea del Sur es un país que tiene mucha protección de distinto tipo, no solo arancelaria en lo que es alimentos, en lo que es su producción agropecuaria, y pretende una absoluta liberación para sus productos industriales. Entonces habrá que analizar que realmente se puedan contemplar estas asimetrías, y que no sea firmar un tratado ingenuamente pensando que con un tratado de libre comercio van a mejorar automáticamente y mágicamente nuestras economías. ¿Pero Argentina continúa participando de esas negociaciones? Sí, participa en conjunto con los países del Mercosur. Y lo último, en la entrevista En Búsqueda de la semana pasada, usted dijo que por ahora no está sobre la mesa en Argentina
la posibilidad de negociar tratados de libre comercio del Mercosur con China y Estados Unidos. Algo que, en cambio, está promoviendo el presidente Lacalle Pou. ¿Qué hay que entender entonces? ¿Que Argentina va a habilitar en los ámbitos del Mercosur negociaciones bilaterales de Uruguay? ¿O que se va a negociar a distintas velocidades? ¿Cómo es eso? No, supongo que si existe un planteo de este tipo, tendrá que ser planteado en el ámbito del Mercosur para que avancemos todos juntos, porque ese es el, digamos, ese es el destino que tenemos y esa es la forma que tenemos para encarar la relación comercial con el resto del mundo. Pero teniendo en cuenta que Argentina está en desacuerdo, si es así, si el trámite es ese, la conclusión es que entonces no va a haber. Bueno, habrá que ver cómo lo plantea. Sinceramente, si más allá de alguna manifestación pública, no conozco que esto esté realmente tenga algún principio de ejecución o de planteo en el ámbito del Mercosur o en la relación bilateral con Argentina. Le preguntaba fuera de micrófonos ahora al embajador si que había quedado algún tema afuera de la charla, algún tema que fuera importante. Yo le agradezco a Alberto Iribarne, nuevo embajador de la República Argentina en Montevideo, que nos haya visitado esta mañana. Bueno, volvemos a conversar en cualquier momento. Las puertas están abiertas. Muchísimas gracias por su invitación y, por supuesto, cuando quiera, volvemos a conversar. Muchas gracias. Ya seguimos, ya vamos en busca de la tertulia de este martes.